Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aquí en CNN Prime. Una jornada en que comenzó el Mundial por fin, pero además hay muchas noticias del mundo, muchas noticias nacionales que ustedes deben conocer. Comenzamos con estos titulares. El canciller Francisco Pérez Maquena respaldó la designación de Gabriel Saliasnik como embajador de Chile en Israel, pese a la investigación abierta por la Fiscalía Regional de Valparaíso por eventuales vínculos con el abogado Luis Hermosilla. El ministro afirmó que la indagatoria no modifica las decisiones que se han tomado. Desde la oposición solicitaron revisar el nombramiento. División en la oposición generó el anuncio del Partido Comunista de impulsar modificaciones a la ley Naim Retamal. La colectividad busca revisar aspectos como la legítima defensa privilegiada para policías y gendarmes. Sin embargo, desde el socialismo democrático defendieron la normativa y señalaron que ha contribuido a fortalecer el trabajo de las policías. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de responsabilidad parental, iniciativa que establece obligaciones para los padres frente a infracciones o delitos cometidos por sus hijos. El mandatario aseguró que la propuesta busca fijar límites y fomentar la responsabilidad familiar y la vinculó a episodios protagonizados por los llamados overoles blancos en colegios emblemáticos. Y en el deporte, como les decía, comenzó la Copa del Mundo con un triunfo por 2-0. México, el anfitrión, venció a Sudáfrica en el primer duelo del Mundial 2026. Desde las 10 de la noche, hora de Chile, se va a jugar el segundo partido del torneo entre Corea del Sur y República Checa. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La apertura de una investigación penal contra Gabriel Saliasnik abrió un complejo flanco para el gobierno en materia de política exterior. El respaldo entregado por Cancillería a quien fue designado como embajador en Israel provocó críticas de la oposición, desde donde intensificaron las presiones para suspender su nombramiento, mientras que los antecedentes generaron inquietud en el mundo diplomático. Colomba Eichholz nos cuenta. Lo que hace una semana fue anunciado como una de las principales designaciones diplomáticas del gobierno, hoy se transformó en un nuevo foco de controversia, porque el nombramiento de Gabriel Saliasnik como embajador en Israel quedó bajo presión luego de que la Fiscalía abriera una investigación a raíz de una denuncia presentada por parlamentarios socialistas basada en antecedentes que lo vincularían al caso Audio. La investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto. Argumentos que no convencieron a la oposición. Desde distintos sectores cuestionaron que el gobierno mantenga a Saliasnik mientras se desarrolla la investigación y pidieron suspender su designación hasta que se esclarezcan los antecedentes. Mientras esto se aclara, Saliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible. Se le debería pedir la renuncia. No es posible que un representante de Chile en el extranjero esté sometido a un procedimiento en fiscalía, a una investigación por parte del Ministerio Público que posiblemente pueda arrojar responsabilidades. Y es precisamente eso lo que ahora deberá esclarecer la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, que ya inició diligencias en una causa que indaga eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Antecedentes que también abrieron cuestionamientos fuera de la oposición. Él no debiera ir como embajador, en primer lugar, porque es un momento de investigación. Creo que el Estado tiene que revisar su situación actual. Creo que tiene que estar aquí en Chile para que se siga adelante con todo el proceso judicial. Que el gobierno investigue lo que tenga que investigar y posteriormente tome la decisión. Lamentablemente nosotros no somos gobierno, hay otro gobierno. Obviamente la idea y la intención acá es que las cosas se hagan de buena forma, de forma transparente. Las críticas, sin embargo, trascendieron al Congreso. La controversia también comenzó a generar ruido en el servicio exterior, donde la Asociación de Diplomáticos de Carrera y el ex canciller Heraldo Muñoz enfatizaron en la importancia de resguardar el prestigio de la representación internacional de Chile. El hecho de que el Estado deposite la confianza en un embajador o en una embajadora para cumplir estos roles en el extranjero requiere que la trayectoria de esa persona esté absolutamente en línea con principios de
probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho. Tenemos aquí una señal muy complicada, porque no sé cuántos embajadores ahora o en el pasado están ya designados, se les ha dado el agrément y están siendo investigados por la Fiscalía. Entonces esto no es una situación normal que se pueda despachar simplemente diciendo, mire, esto es simplemente una investigación. Pero las críticas al gobierno no se agotan en el caso de Zaliasnik. La oposición también ha cuestionado la designación de James Sinclair como embajador ante la Santa Sede, apuntando a sus antecedentes políticos vinculados a la destrucción de archivos de organismos de inteligencia de la dictadura. Un rechazo que amplía el flanco para la moneda y vuelve a poner bajo la lupa el criterio detrás de sus últimas nominaciones en el exterior. La oposición reaccionó dividida luego de que el Partido Comunista anunciara un proyecto para derogar parte de la ley Naim Retamal. Desde el socialismo democrático salieron a defender la normativa promulgada en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. En tanto, en conversación con CNN Chile, con Matilde Burgos, la exministra del Interior, Carolina Toá, quien tramitó la ley, acusó sesgos de diversos sectores. Los detalles con Francisca Cárdenas. El Partido Comunista ha actuado deslealmente. El Frente Amplio, al empujar este debate, incluso publicando listas de quienes votaron el proyecto de ley, lo hacen en contra del propio gobierno que integran. 14 de enero de 2026 y la discusión por la ley Naim Retamal tras el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo por el caso del diputado Gustavo Gatica, quebraba al ese entonces oficialismo. Normativa que desde el inicio generó discrepancias y que ahora vuelve al debate luego de que el PC presentara un proyecto para modificarla. Lo que busca es volver a una normativa además que de manera similar existe en muchos países y que tiene que ver con ciertos controles y ciertas prevenciones que debemos tener respecto al actuar de las policías. Vamos a defender y proteger la ley Naim Retamal. Es una buena ley que además establece una presunción simplemente legal. No es posible que carabineros actuando bajo el mandato legal y constitucional, haciendo uso de su arma de servicio, inmediatamente tenga la calidad de imputado. La iniciativa del PC apunta a eliminar las disposiciones de la legítima defensa privilegiada y restablecer el delito de apremios ilegítimos, esto, según sus palabras, para evitar la impunidad frente a abusos cometidos por agentes del Estado. Planteamiento que generó críticas incluso del presidente José Antonio Kast, quien señaló que se opondrá a todos los proyectos que busquen quitarle las garantías y herramientas a carabineros. Hay muchas objeciones que se han levantado a la ley Naim Retamal. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido durísimo al respecto y nos parece que siempre es oportuno revisar la normativa. No tiene mucho sentido ahora, 3 años después de haberse promulgado la ley Naim Retamal, levantar la bandera de que hay que eliminarla o corregirla. ¿Por qué no lo dijeron en ese momento? La ley nació de la fusión de 2 proyectos, uno presentado tras el homicidio del carabinero Eugenio Naín en 2020 y otro tras la agresión que causó la muerte del sargento Carlos Retamal en 2022. Ambas iniciativas que se tramitaron por separado durante años y el 2023 la Comisión de Seguridad de la Cámara pidió acelerar su debate después de los homicidios de la sargento Rita Olivares y del cabo Daniel Palma. Tras la arremetida del PC, en Renovación Nacional respondieron con un contraproyecto para fortalecer aún más la ley. Dar un reconocimiento económico a la familia y también póstumo a los mártires tiene que ver con endurecer las penas, incluso la responsabilidad penal adolescente respecto de los que cometan delitos. También tiene que ver con fortalecer la capacidad de protección de nuestras policías, incluso cuando están de franco. Durante el 2023, el gobierno impulsó modificaciones para limitar la legítima defensa privilegiada a situaciones donde estuviera en riesgo la vida o la integridad física, mantener la responsabilidad penal para los mandos policiales y ajustar normativas relativas a derechos humanos. Creo que la forma en que se ha tratado de poner por parte de ciertos grupos del oficialismo anterior lo que pasó en la ley Naim Retamal es una mirada que también está sesgada, como que no logramos salir de ese sesgo, ¿no? La derecha tuvo un sesgo, desde la izquierda a veces hay un sesgo y creo que hay que tratar de entregarle una señal distinta a las policías. El Partido Comunista no me sorprende nada. Lo que me sorprendería del Partido Comunista es que fuese una organización democrática y no sediciosa. Eso me sorprendería del Partido Comunista. Me sorprendería que el Partido Comunista estuviese una vez a favor de la ley y a favor de la gente honesta y no a favor de los delincuentes. Discusión que revive uno de los temas que más divide a la oposición. Esto luego, además de la última encuesta CEP, que reveló que aumentó
el respaldo al uso de la fuerza por parte de las policías cuando estén en funciones de orden público. Una etapa de negociaciones comienza con la notificación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Al igual que las conversaciones para la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, el partido de la gente adquiere especial relevancia. La nota es de Sebastián Reyes. La tómbola ya fue girada, los nombres de la comisión revisora elegidos y la notificación enviada. Así, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau entra en una etapa decisiva de su discusión. Pero antes, la negociación de votos juega un papel protagónico y es ahí donde el partido de la gente adquiere especial relevancia. Estamos convenciendo, estamos conversando, estamos hablando, haciendo todo lo posible para que más parlamentarios, más camaradas del partido de la gente se sumen a esta acusación constitucional. Nosotros, quienes firmamos esta acusación, creemos que tiene todos los argumentos, que tiene todo el peso legal e incluso también casi ciudadano de una acusación constitucional sólida. En lo personal, yo quiero saber la verdad. Quiero saber exactamente qué sucedió, qué fue lo que lo motivó a tener ese tipo de acciones que a la larga hoy nos tiene prácticamente hipotecado contra las cuerdas. Con 13 diputados en la Cámara, el PDG vuelve a transformarse en un actor decisivo, tal como ocurrió durante la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Aunque hasta ahora no existe una postura oficial de bancada, algunas de sus figuras más influyentes ya han comenzado a delinear una posición. Me imagino, pero eso no lo puedo decir yo, que nadie en esta bancada se va a restar de contribuir a que se respete el artículo 8 de la Constitución, que nos exige transparencia y probidad. Sin embargo, les puedo adelantar que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y que este señor va a ser perdonado. Yo estoy completamente seguro que van a ir alineados. Los tres se van a votar igual. ¿Y van a votar a favor de la acusación? No, eso lo tienen que decir ellos. Ya. Ahora, yo creo que lo más probable es que sí. ¿De acuerdo? Pero ellos lo tienen que decir. Ya, ¿y PDG va a votar como partido? Como partido. Ya. Eso te lo aseguro, de la misma forma que lo hicimos con la reforma. Una definición que, según han señalado desde la colectividad, debería adoptarse durante los próximos días. Sin embargo, algunos parlamentarios prefieren esperar la defensa del exministro antes de adelantar su voto. Nosotros valoramos a nuestro tremendo líder, que es Franco Parisi, y por supuesto valoramos la opinión que tengan los distintos diputados dentro de la bancada, pero la decisión final de la bancada siempre le va a corresponder a la democracia interna que ocurra, la conversación, el análisis de los antecedentes. La palabra final la tiene la bancada, independiente de las opiniones muy individuales de algunos. Mi postura definitiva la voy a definir estrictamente en conciencia, una vez que concluya el trabajo técnico de la comisión revisora y escuchemos los descargos de la defensa. Hasta que eso no ocurra, sigo en evaluación. Y mientras avanza la acusación constitucional, Nicolás Grau enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos. Contraloría detectó que el INE contrató a personas con antecedentes penales para realizar el censo 2024, institución que depende del Ministerio de Economía y que era liderado por ese entonces por Nicolás Grau. Así que nos encontramos acá con otra muestra de la incompetencia, de la falta de seriedad del exministro Nicolás Grau en su paso por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que evidentemente nos vamos encontrando cada vez con más cosas. Lo del INE es escandaloso. Lo del INE, la Contralora lo envió al Ministerio Público. Yo, en lo personal, como diputado fiscalizador, también lo voy a remitir al Consejo de Defensa del Estado. Pero en cuanto al ministro Grau, me parece que sí lo van a ponderar algunos parlamentarios, pero en los hechos. No lo pueden hacer en el derecho porque no está dentro de las causales. Una negociación que recién comienza en la Cámara de Diputados y donde cada voto será determinante. Más aún después de que Renovación Nacional optara por otorgar libertad de acción a sus parlamentarios. Un escenario que aumenta el peso político del partido de la gente en una votación donde los impulsores de la acusación necesitan alcanzar al menos 78 votos para que el libelo continúe hacia el Senado. El Ministerio Público presentó la acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, abriendo el camino a un juicio oral donde se buscará alcanzar de parte de la Fiscalía penas de hasta, dicen, 28 años de presidio por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios. Repasamos el caso en el informe de nuestro periodista Juan Cristóbal Cható.
¿Dónde está el dinero, alcalde? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Está en los colegios, está en las calles, está en los parques, está en los centros comunitarios. A casi 3 años de la formalización que lo dejó en prisión preventiva, la Fiscalía presentó formalmente acusación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Tras 243 días privado de libertad, 98 días en arresto domiciliario total y 744 días en arresto domiciliario parcial, el Ministerio Público abrió el paso para comenzar el juicio por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios, todos cargos por los cuales piden una condena de 28 años de presidio. ¿Usted se declara culpable o inocente? Inocente. Todo esto por el presunto desvío de cientos de millones de pesos de las arcas municipales y de las corporaciones Vita a través de varios mecanismos, principalmente la extracción de dinero en efectivo por parte de funcionarios municipales, quienes lo moverían en sobres para terminar en gran parte en manos del exedil y su pareja. Con fecha 21 de agosto del 2021 fue encontrado en su domicilio particular un estuche marca Petricio, contenedor de 350 billetes de un valor de 20.000 pesos cada uno, que totalizan 7 millones de pesos en dinero en efectivo. También se acusa la apropiación de fondos para fiestas de fin de año, boletas ideológicamente falsas y otros mecanismos. El monto final, más de 760 millones de pesos presuntamente defraudados entre el 2011 y el 2021. Además de abultar el patrimonio de Torrealba y algunos colaboradores, según la Fiscalía, también se habría destinado dinero a campañas políticas. Este último antecedente habría surgido de una declaración del propio imputado. Fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión para sondear nuestra gestión municipal y asimismo sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás. Con la acusación ya presentada por la Fiscalía, ahora viene el juicio. Este podría tardar incluso más de un año y alargarse más incluso de ser condenado si su defensa presenta un recurso de nulidad. El proceso judicial ya ha sido extenso y eso trae consecuencias, ya que por ley el tiempo en medidas cautelares se descuenta de manera proporcional a la condena de ser hallado culpable. Lo que la ley establece es que un día de prisión preventiva equivale a un día de cumplimiento de condena. Lo mismo ocurre con el arresto domiciliario total. En cuanto al arresto domiciliario nocturno, si era de 8 horas o hasta menos de 12, el sistema ahí es de 2/3. Significa que cada día, cada noche de reclusión nocturna se le cuenta como 2/3 de día. De ser el caso y con la situación actual, al exedil se le descontarían 832 días de su condena, es decir, poco más de 2 años y 3 meses. Ahí también entra la duda del factor etario, ya que el exalcalde tiene 77 años y de ser condenado a 28 años que pide la Fiscalía, menos los 2 ya cumplidos, saldría de la cárcel con más de 100 años de edad. Si una persona tiene una avanzada edad y eventualmente puede llegar a tener algún tipo de inimputabilidad, puede ser problemático para efectos de establecer la condena, pero en realidad no para la condena misma, porque cuando la persona cometió el ilícito no tenía ese problema de inimputabilidad. En ese caso podría, claro, tener ciertas consideraciones respecto del establecimiento, a lo mejor tendría que estar más bien en un establecimiento psiquiátrico dentro de las inmediaciones de gendarmería, etcétera. Tiene ese nivel de consideración. A donde sí se puede tomar en consideración es para establecer eventualmente, y si esto es plausible, alguna pena sustitutiva. Eso sí, todos son hechos que vamos a saber con mayor certeza a medida que avance el juicio. El próximo paso, la audiencia de preparación de juicio oral, la segunda fase de este extenso proceso judicial que podría, o no, dejar al exalcalde de Vitacura tras las rejas. Conversamos ahora, lo habíamos anunciado, con la presidenta del PS y senadora Paulina Bodanovich. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Tenemos cantidad de temas en la contingencia, así que vamos a ir repasando varios. Lo primero que quiero preguntarles respecto al CAE. Primero, la decisión del gobierno de, a través de la Tesorería General de la República, hacer y echar a andar este plan de cobro, pedir antes también que repacten y los que no repactaron, empezar a hacer cobros. Se supone que era desde los 5 millones para arriba, pero al final fue de 3,5. Personas denunciando que les vaciaron, no desconocen la deuda, pero les sacaron los fondos, que es una facultad que tiene la Tesorería, que se aprobó de hecho en el gobierno anterior, de sacar los fondos. ¿Cómo ve usted esto? Sí, esa es una facultad que en realidad yo ayer presenté un proyecto de ley, porque hay un vacío y hay una interpretación que es confusa
por lo tanto presenté un proyecto de ley interpretativo, es decir, que se interpreten las normas conforme lo ha dicho, por ejemplo, la Corte de Valparaíso recientemente, que la cobranza tributaria es una cosa, es decir, las personas que deben impuestos, donde sí la tesorería tiene ciertas facultades más amplias, y es distinto de la cobranza de un crédito, porque el CAE es un crédito que tiene normas distintas y que, entre paréntesis, quienes debieron haber cobrado estos créditos fueron los bancos en su momento y no haber sido por la vía fácil, que era cobrarle al Estado sin exigirle a los deudores directamente. Que la vale el Estado. Sí, pero el banco pudo ejercer y debió ejercer las acciones contra los deudores. De hecho, era obligación para que se les pagara por parte del Estado ingresar las demandas solamente. ¿Y no lo hicieron? Ingresaron las demandas, pero no las tramitaron. Entonces, finalmente pagó el Estado deudas que los bancos pudieron haber perseguido de las personas naturales. Ahora usted dice, no es ilegal lo que hizo el gobierno, pero usted quiere avanzar a otra interpretación. No, lo que pasa es que lo que no corresponde, y sí, yo creo que hay un vicio de legalidad. A ver, ¿habría un vicio de ilegalidad? ¿En qué? Sí, porque hay hay normas protectoras de las remuneraciones. Nadie puede ser privado de la integralidad de sus remuneraciones, de manera tal que cuando hay alguien que se les deposita su sueldo y le sacan todo el sueldo, eso va contra las normas protectoras de los sueldos. ¿Se puede quitar parte del sueldo, pero no todo? Lógico. Hay límites que están establecidos en la ley. Por lo tanto, cuando el ministro dice, mire, que nosotros no podemos saber de dónde es la plata, bueno, pero sí tienen que aplicar la ley, de manera tal que lo que yo estoy señalando a través de este proyecto es que lo interpretemos de manera tal que se cobren las normas, se cobren las deudas conforme a la normativa legal vigente. Para no malentenderlo, entonces, usted dice que hay un vacío legal, pero más allá del vacío legal, aquí además habría un vicio de ilegalidad por tomar todo el sueldo completo. Porque no se respeta el límite que impone la ley. Ahora, respecto de todo esto surgió una segunda controversia. No sé si van a presentar, además de ese proyecto, algún proyecto que implique una reprogramación. Bueno, ahí todo el tema hay que analizarlo porque, mire, la verdad es que la gente que no paga en Chile en general, no solo las deudas del CAE, lo vimos para la pandemia. La gente retiró plata de sus cuentas para pagar deudas. Entonces, en Chile, las personas... Los retiros de la AFP. Claro, en general son personas pagadoras, buenas pagadoras. El sistema es muy duro con quienes no pagan, porque el DICOM y todo eso sabemos que finalmente es una especie de muerte civil para muchos. No pueden arrendar, en fin. ¿Pero usted concuerda como principio que el CAE hay que pagarlo? Sí, por eso digo que creo que el problema está en que las reprogramaciones a las que alude el gobierno son a veces imposibles porque les exigen un monto de pie muy alto a quienes tienen que reprogramar esa deuda. ¿Qué le pediría entonces al gobierno? Bueno, yo creo que el Banco del Estado tiene un rol, por ejemplo, entregar un crédito para ese pie, porque ¿qué pasa con la gente? ¿O hacer un sistema distinto tal vez de reprogramación? Mire, no me gustaría ponerme creativa así, porque creo que es un tema bien complejo para muchos miles de personas en Chile. Pero en teoría, sí le pediría al gobierno que, por ejemplo, algo, que haga algo, si alguien quiere pagar, que le demos facilidades para pagar. Quien no tiene el pie para reprogramar, bueno, o se rebaje ese pie, se le den más cuotas, el Banco del Estado tal vez también podrá prestarles la plata o prestar la plata del pie en condiciones... digamos, no con las restricciones que tienen para acceder al crédito a las personas. En Chile, en general, el acceso al crédito es muy difícil porque exige muchos requisitos. ¿Cómo vio el rol o qué reveló esto para usted respecto al ministro de Hacienda? Creo que el ministro de Hacienda, que dice que no está para ser simpático, nadie quiere que sea simpático, pero sí tiene que ser empático, tiene que empatizar con las necesidades de los chilenos. No lo hizo cuando se aplicó el tema del cambio en el sistema del MEPCO, se lo dijimos respecto, por ejemplo, a lo que iba a ocurrir en las regiones con el alza del transporte, que ocurrió porque en las regiones no se le puede inyectar dinero al sistema, de manera tal que, por ejemplo, yo le propuse que a través del bolsillo electrónico se pudiera disminuir ese costo que se iba a significar para las familias en Chile, no se hizo. Y ahora también, fíjese, avanzar de esta manera que puede ser, de hecho hay controversia jurídica porque las cortes no son unánimes, pero más allá de lo jurídico yo creo que puede haber una intencionalidad de cobrar que me parece que está bien, pero no de la manera que se ha hecho. Ahora,
la exministra Carolina Toá reconoció que desde su perspectiva hubo un error del gobierno anterior en la promesa de condonación, esta promesa de campaña que hizo el ahora expresidente Gabriel Boric, porque además el propio exministro de Educación dice, hay temas de la pandemia, hay temas personales, pero dice, la verdad es que también no se puede desconocer que parte de lo que aumentó la morosidad, uno de los factores fue la promesa de la condonación. ¿Usted también cree, como Carolina Toá, o reconoce que el gobierno anterior, con la promesa de condonar, se equivocó? No, yo creo que la gente que no pagó por eso se equivocó cada uno. Si creyeron que era mejor esperar una condonación y no pagar, no es un problema del gobierno. Hoy ¿No día, fue un error esa promesa? Hoy día, Mónica, el gobierno en la llamada ley de reconstrucción, que tiene 2 artículos de reconstrucción entre 40 normas, en esta norma dice vamos a reducir el IVA o no cobrar el IVA en la venta de viviendas nuevas. ¿Cuál es el efecto de eso que se prometió o comprometió hace 2 o 3 meses? Que no hay nadie comprando una vivienda nueva. ¿Por qué? Porque están a la espera de esa rebaja tributaria. Entonces, cuando se comprometen temas que finalmente no se cumplen, por supuesto producen un efecto. Pero yo no creo que eso sea hoy día motivo de controversia. Las personas que deben tienen que pagar, pero que paguen conforme a derecho y no con normas que son aplicables a las deudas de impuestos, aplicables a un crédito, porque eso no corresponde. Mire, claramente, dice Carolina Toá, en el gobierno anterior se refiere, hubo errores en cómo se manejó esa promesa. Es verdad. Esto al ser consultada por el compromiso impulsado durante la campaña presidencial de avanzar en la condonación total. ¿Hubo error o no hubo error? En la forma, no, pero le pregunto a usted, ¿hubo error o no en la forma en que se manejó y se hizo esta promesa? Probablemente, pero también hubo un nuevo financiamiento que se propuso que no se pudo avanzar. Ya, porque sí hubo un error probablemente. Probablemente no se comunicó de la manera adecuada, pero insisto, la culpa no creo que sea del gobierno. La culpa... Pero la promesa en sí no era, de alguna manera, voy a usar palabras de la terminología actual, una hipérbole, una metáfora, porque condonar el CAE eran 8.000 millones de dólares. No podría entrar ya a la psiqui de quienes elaboraron ni las propuestas, no, terminó siendo eso un poco, ni las propuestas, ni el proyecto de ley. Sí doy fe de que el ministro Cataldo hizo un esfuerzo por proponer un nuevo sistema de financiamiento a la educación, que creo que es algo en que estamos al debe. Entonces, más que estar juzgando la historia, que creo que no tiene mucho sentido a estas alturas, aquí hay un problema concreto, que hay gente que está sin sueldo, hay gente que tenía ahorros, que están cesantes, me consta, porque conozco algunos jóvenes que están en esa situación y que hoy día están privados injustamente de sus recursos para sobrevivir. Entonces, aquí el tema de fondo, más que la culpa de quién es, y tampoco echándole la culpa al gobierno ahora, porque en realidad la tienen, porque la tesorería depende del Ministerio de Hacienda, a mí me interesaría que avanzáramos en una solución. Y esa es la propuesta que yo he hecho. Si hay que formular alguna propuesta de refinanciamiento, estamos estudiando, digamos, eso a través de la gente que es experta y economista, pero... pero están estudiando. Sí, porque puede haber alguna propuesta que el gobierno acoja, en el entendido que efectivamente es una cantidad de dinero importante la que se adeuda. Pero interesante lo que nos cuenta, porque es un adelanto de algo que podría venir, que están estudiando una propuesta de refinanciamiento. Antes de pasar a otros temas, porque como le digo, hay muchos en agenda, quiero preguntarle por palabras del ministro Quirós. Dijo, hago un llamado a esos alumnos para que miren en qué están estudiando, se refiere, y tengan cuidado de endeudarse y estudiar carreras de menos futuro. Yo hago un llamado al ministro que no le deje entregado todo al libre mercado. O sea, hace muchos años, cuando existía la tiza y el pizarrón, ya se hablaba de las carreras de tiza y pizarrón, donde las universidades privadas impartían carreras baratas que no implicaban mayor inversión y que finalmente tenemos miles de cesantes ilustrados en carreras que hoy día no tienen empleabilidad. Ya, la llevo a otro tema, la designación y mantención de Gabriel Saliasnik, el abogado, como embajador de Chile en Israel. Todo esto después de que se abriera una indagatoria en el contexto de los chats que son publicados por el medio reportea.cl. Después, parlamentarios hacen una denuncia a esta fiscalía, ante esta denuncia abre una investigación por varios potenciales delitos.
Y quiero preguntarle su opinión respecto de que se mantenga y cuál debiera ser el criterio. En un momento en el gobierno pasado existió el llamado criterio Toá, es decir, cuando se formaliza a alguien, se le saca de su cargo. En otros momentos hemos escuchado y hemos visto otros criterios. En el caso de Monsalve ni siquiera fue necesario que estuviera formalizado. De hecho, hoy día reconoce que salió tarde incluso. Entonces le pregunto, ¿qué opina respecto al caso Saliasnik? Y después, más allá de ese caso, ¿cuál debería ser el criterio? Yo creo que en general los funcionarios públicos, el estándar no necesariamente es el estándar legal. Por lo tanto, y más aún en alguien que va a representar al Estado de Chile. Un embajador no va en representación del presidente, ni del gobierno, ni de un partido político, sino que va en representación del país. Y en consecuencia, cualquier, digamos, complejidad acerca de su persona también termina afectando al país. Lo dijo también la Asociación de Diplomáticos de Carrera, que el estándar, no sé cómo lo redactaron, pero un poco apuntando a eso, que tiene que ser una persona intachable, porque mal que mal va a representar a nuestro país frente a otro gobierno. Entonces, aquí más allá de que la persona no esté formalizada, evidentemente hay antecedentes que son bastante graves, de acuerdo a lo que ha sido de público conocimiento. Por supuesto, no tenemos conocimiento ni de la investigación, ni de mayores detalles, pero ya con lo que ha salido en la prensa y que no ha sido desmentido, yo creo que es suficiente motivo para que el presidente adopte una decisión al respecto. ¿Cuál debería ser la decisión? No enviarlo como embajador, creo yo. O sea, quitar la designación. Bueno, mire, además hay algo... A todo esto nos referimos al reportaje de reportea.cl, Nicolás Sepúlveda. Sí, creo que cuando estas decisiones se dilatan, finalmente le hacen mal también al país, le hacen mal al gobierno, pero en este caso en particular creo que habla mal también frente al Estado al que se está enviando una persona. La llevo a la ley Naim Retamal. El Partido Comunista plantea derogar parte de la ley Naim Retamal, específicamente retipificar o reponer la figura de apremios ilegítimos como estaba anteriormente de alguna manera descrita. También quitar esta defensa de alguna manera privilegiada con la que se dotaron a los funcionarios policiales y también gendarmería. Quiero saber si esto en algún momento se conversó internamente entre la oposición y cuál es su opinión, pero además, ¿cuál es el efecto que tiene de cara a la ciudadanía esta postura del Partido Comunista? Sí, al menos conmigo no conversó nadie, tampoco en las reuniones que tenemos permanentemente los días lunes. De hecho, estuvimos el día jueves reunidos con los alcaldes y alcaldesas. No hubo ningún aviso previo del PC. No, nada. Tampoco tienen por qué hacerlo, digamos. Así es que para que no pongamos temas, nuestros parlamentarios también ingresan proyectos. Yo también ayer presenté este proyecto del CAE, tampoco le avisé a nadie, digamos. O sea, no. Los parlamentarios tienen facultades de ingresar proyectos. Para constatar solamente, si habiendo pero quiero decir que no es habitual tampoco que nos andemos avisando qué proyectos vamos a presentar. Ahora, evidentemente, este tiene una connotación donde además hubo una disputa bastante fuerte hace un par de meses entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y nosotros. Y yo creo que lo importante aquí, a mi modo de ver, es resguardar las instituciones. Creo que las leyes, cuando son aprobadas, no debieran, por lo general, ser sometidas a una revisión a tan poco andar. Y sobre todo, entiendo, por lo menos, que desde nuestro sector o desde nuestro partido, nosotros mantenemos las apreciaciones que hicieron que votáramos a favor de aquella ley. O sea, ¿le parece que es una buena legislación? Es una ley que era necesaria en su momento y no lo he conversado tampoco con nuestros parlamentarios, pero entiendo que es una ley que nosotros estaríamos por mantenerla. Y todo esto porque a lo mejor la gente no recuerda, pero cuando usted se refiere a controversia, se refiere a que a raíz del fallo en el caso de Gustavo Gatica, donde se alude a la ley Naim Retamal, también al Código Procesal Penal, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista se les acusa a ustedes, en el fondo, de haber impulsado y apoyado esta ley y decirles, en el fondo, lo que está pasando es culpa de ustedes. Claro, aquí por eso digo que hubo una polémica y que la verdad creo que en un escenario donde estamos hoy día bastante concentrados en la discusión de Hacienda,
y de lo que significa esta mega reforma, que el ministro de Hacienda dice que no es una reforma tributaria, que es algo menor, pero que la verdad es que cambia bastante la situación fiscal del país, con un déficit grande. ¿Usted diría que distrae? Entonces, no, más que distraer, nosotros estamos trabajando con bastante empeño en tener propuestas, ojalá consensuadas en la más amplio espectro de la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque evidentemente somos minoría también en el Senado, de manera tal que ese trabajo yo a lo que llamaría que no se vea entorpecido producto de una discusión de otra ley que puede ser muy importante, pero donde nosotros ya tuvimos una posición clara hace poco tiempo, entonces que no, ojalá no se mezclen ambos temas. ¿Y no los puede dejar como oposición de alguna manera de cara a la ciudadanía, o que el oficialismo también diga, ustedes están de alguna manera debilitando a las policías si es que quieren revisar esta ley, como que se crea que todos en el fondo están en aquello? Es que bueno, ahí cada parlamentario y cada partido toma sus decisiones, no creo que estas opiniones generalizadas, además infundadamente, tengan sentido. La llevo ahora a la acusación contra el exministro Grau. Usted va a tener que ser jurado, por lo tanto no se puede pronunciar, lo sé. La Bush. Sí, pero sí se puede pronunciar, eso no está prohibido, respecto de las consecuencias políticas. ¿En qué sentido? Vemos al Partido de la Gente no sé si todo el Partido de la Gente, porque hay ciertos matices, pero la diputada Pamela Giles ha dicho que finalmente, son sus palabras, ella dice, la derechita cobarde se va a hacer un acuerdo con ustedes, con la oposición, y entre las oligarquías van a salvar a este señor, se refiere al exministro Grau. ¿Cómo ve esta calificación que se hace y el rol además que en este caso y también en el caso de la mega reforma puede llegar a jugar el PDG? No sé quiénes serán la oligarquía, yo representante de la oligarquía precisamente no soy, así es que, mira, yo llamaría a tener un poquito de responsabilidad en esto, en las declaraciones, también de parte del gobierno, cuando el gobierno o el presidente dice, mire, si producto de esto se van a enojar y van a votar en contra del proyecto, porque finalmente, al menos la postura nuestra del Partido Socialista es una postura bien meditada, razonada, analizada, por largos meses hemos estudiado. La de la mega reforma, dice usted. Con distintos economistas, sí, y también esta semana hemos estado escuchando distintas opiniones que son bastante coincidentes en señalar que el proyecto está desfinanciado, que el proyecto genera una sola certeza, que es la que el Estado va a tener menos ingresos. Y por lo tanto, si nosotros vamos a votar en contra, como es la decisión política hasta ahora, de la idea de legislar, no es por un capricho, no es porque nos enojemos, ni porque nos taimemos frente a ningún tipo de acto del oficialismo, incluida la acusación constitucional. Es por un procedimiento razonado, de estudio y de una convicción. Para no entenderla mal, usted dice que la acusación constitucional y la votación de la mega reforma corren por carriles separados. Por supuesto, porque además nuestra decisión es anterior al ingreso de la acusación constitucional. Entonces, cuando el gobierno busca mezclar las cosas como para justificar después que no tienen los votos nuestros, creo que se equivoca además en entender equivocadamente, creo que tienen los votos y que con eso basta, que basta con un voto. Efectivamente, para aprobar un proyecto puede bastar con un voto. Nos habría bastado con el voto de Jimena Órdenes si hubiera llegado, que lamentablemente el destino nos jugó una mala pasada porque el avión desde Balmaceda no pudo salir a tiempo. En el caso del secreto bancario. En el caso del secreto bancario nos habría bastado. Y qué pena que el avión no llegó, porque efectivamente se necesita alzar el secreto bancario en la forma que lo ha pedido la UAF, que es manteniéndolo como la regla general y en 3 casos poder liberarlo en forma anticipada. Entonces, ¿basta? Sí, basta, pero no es suficiente. No es suficiente porque cuando se habla de reconstrucción nacional, que es un eufemismo y una metáfora... No basta con un voto, dice eso usted. Sí que es una metáfora, la reconstrucción nacional, porque los artículos para la reconstrucción son bien poquitos. Entonces, si se quiere construir el país, como dijo el presidente el otro día en la cuenta pública, que Chile se construye entre todos, bueno, yo le tomo la palabra al presidente. No se construye con un votito más o un votito menos, o con el pirquineo, se construye con diálogo. Y hasta ahora el gobierno
no quiere dialogar, tanto que el ministro Quirós no fue siquiera a las sesiones que se hicieron esta semana, el día lunes y martes en el Congreso, y recién apareció el día miércoles. Entonces, y eso da muestra de que no quería escuchar lo que nosotros estábamos discutiendo con los expertos, con el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Están dispuestos a flexibilizar en algo la posición frente a esta mega reforma? ¿Y el gobierno está dispuesto a flexibilizar algo? Yo veo que no hay ninguna posibilidad de flexibilidad de parte del gobierno, porque el gobierno es el llamado a buscar esas conversaciones y no a seguir insistiendo de que se gana con un voto. ¿Qué fue lo que nos dijo en la entrevista con CNN Chile en la previa a la cuenta pública? Hay un aspecto de la mega reforma que hoy día introduce en una entrevista con Radio Duna el ministro de Hacienda y dice que si bien nadie cambia una cultura, con un proyecto de ley, comillas, son sus palabras, este proyecto, está hablando de la mega reforma, es parte de una serie de iniciativas de cambio de cultura que tiene que ver con la austeridad fiscal del gobierno, con pagar lo que se debe, con cumplir los horarios, con rescatar muchos aspectos del Estado que están capturados. Ese es el cambio cultural al que queremos propender. A él le encanta esto del Estado capturado. Se lo escuché 2 veces en Chile Day, en Nueva York y en Toronto. Y el Estado capturado es un tremendo problema, es un Estado que no funciona, un Estado donde el Poder Judicial no es autónomo. Entonces yo primero quisiera que el gobierno se concentre y que realmente muestre si quiere o no quiere tener alguna capacidad de diálogo, porque insistir en denostar al propio país, digamos, o sea, ir a Nueva York y a Toronto a decir eso, a mí me parece que es poco prudente, porque se supone que están buscando inversionistas. En segundo lugar, el cambio cultural de llegar a la hora y todo eso, bueno, tal vez llegamos tarde, el chileno llega tarde a todos lados y no lo justifico, pero no veo que tenga que ver con un proyecto que lo que hace y cuya única certeza es entregarle menos recursos al Estado. Y dónde está la posibilidad de seguir cubriendo los derechos de las personas es la preocupación que nosotros tenemos, más que si la gente llega o no llega puntualmente. Ya, cierro con lo que fue también la polémica de la semana, el famoso afiche, que usted calificó como un error. Este afiche no es un afiche, es un folleto. Bueno, toda la razón, porque es más chiquitito, sí, el afiche es más grande, el folleto folleto es más chiquitito. La nariz era bien grande, sí, en todo caso. Ya, pero no sé si la gente sabe, entonces explicarles qué es este afiche en que el presidente de la República aparece como Pinocho con la nariz larga y dice Kast miente. Usted lo calificó como un error, eso quedó claro, el presidente valoró sus palabras, además públicamente, pero igual quedó la duda, senadora, honestamente, porque en el video, hay un video en que usted aparece junto con Arturo Barrios tiene en sus manos este folleto, los paquetes que están frente a usted están cerrados, pero usted pasa varias veces al lado de él y él tiene varias veces los folletos. Paso varias veces, pasé por detrás. Filmé, tomé el folleto así, lo filmé y me fui. Ya, ¿y nunca vio la nariz del presidente? No es la del presidente, la que le ponen al presidente. No vi el folleto y había otro diseño que era el que me habían mostrado por WhatsApp. Ya. Yo había probado otro diseño y ¿Cómo era el diseño? Con otro... ¿Con la cara normal? No era con otro diseño. ¿Pero no era con la nariz larga? No. ¿Y decía o no decía ese otro diseño que usted aprobó, Kast miente? No. Tampoco decía eso. ¿Y quién aprobó el segundo diseño? Fue un error de comunicaciones de los diseñadores, de la gente, que todos entendieron que todos lo habían visto, son cosas que pasan, pero la verdad es que lo que a mí más me molesta de esto, pero un segundito Mónica, antes que diga lo que más le molesta. ¿Nadie de la directiva dio el vamos a eso? No, porque... O sea, el check. No, porque habitualmente todas estas cosas no funcionan así, digamos, y falló todo. Entonces, creo que a mí lo que me molesta de esto es que por 2 días o más días se haya estado hablando de un folleto y no hablemos de lo mala que es la mega reforma, de los problemas que le trae al país. Yo coincido en que es necesario el crecimiento, pero no el crecimiento a costa de los derechos de las personas. Y eso es lo que le hemos preguntado al ministro de Hacienda. Tuve oportunidad de que el día miércoles llegara a la Comisión de Hacienda y allí, y ayer, creo, el día jueves, ayer. ¿El día jueves? Sí, ya que ayer estoy perdida. Ayer le pregunté, ministro, ¿usted qué disposición tiene verdaderamente a poder tomar en cuenta lo que aquí se ha dicho? No por la oposición, sino por el Consejo Fiscal Autónomo, por las universidades, por el CEP. El CEP dice que no es un buen proyecto y que requiere medidas compensatorias. No lo digo yo, también lo digo, pero
creo que es importante que se entienda que no son los organismos de izquierda ni las ONG las que dicen que este proyecto es un proyecto que trae complejidad. Entonces, vengo de ICARE. Tuvimos una buena conversación con Andrea Valladares, presidenta de Renovación Nacional y senadora por el Maule. No, el ministro es hábil, ha ido adquiriendo habilidad y dijo que íbamos a conversar, no sé cómo lo dijo. Entonces, de verdad, si este es un proyecto que puede traer crecimiento al país, vamos a estar muy de acuerdo en eso, de que se rebaje la tasa de impuestos también, pero no sin compensaciones. Aquí tiene que haber también una visión del gobierno de que esto tiene afectación a los derechos sociales, porque el gobierno nos ha dicho que no se iban a afectar y ya hay afectación. Ya se bajaron los recursos en salud. Las mujeres rurales tienen, hoy día ya se acabó el programa de INDAP para las mujeres rurales. En el Maule son cientos de mujeres las que están siendo perjudicadas, en O'Higgins, en distintas regiones. Entiendo. Entonces hay una afectación y lo que nosotros no queremos es aquello. Por lo tanto, el gobierno tiene las llaves del proyecto, ¿lo puede aprobar por un voto? Sí, pero eso no va a darle estabilidad al país, el crecimiento no es solo producto de la tasa o de la rebaja de la tasa de interés, también tiene que ver con las certezas jurídicas, con la estabilidad del país y también con que esto sea producto de un diálogo que hasta ahora vemos difícil, pero creo que ha habido señales en estos días de que puede abrirse alguna conversación desde el gobierno. Ya, vamos a ver si eso se produce. Senadora, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, el otorgamiento de créditos hipotecarios ha caído de forma importante en lo que va del año, llegando a su menor nivel en 13 años. En contraste, la tasa hipotecaria se ha mantenido por debajo del 4%. Natalia Muñoz nos cuenta cuáles son los factores que siguen complicando el terreno para quien quiera adquirir una vivienda. Los precios de las propiedades, porque están muy elevados los precios de las propiedades. Entonces, sumado a los intereses, hace que se vuelvan impagables los dividendos. Sobre todo con los sueldos, qué sé yo, difícil. La gente que arrienda sobre todo, imagínate, para poder juntar la plata, para poder acceder a un crédito. Piden muchos documentos, po. Claro. Entonces es como más difícil acceder a poder optar a una vivienda ahora. Son las mismas personas las que cuentan parte de las razones por las que aún cuesta acceder a la vivienda propia. La realidad no es muy alentadora para el mercado inmobiliario, y así lo demuestran los datos. Las operaciones de los créditos hipotecarios otorgados por la banca cayeron a su menor nivel en 13 años. Refleja un desafío estructural de mediano y largo plazo. El principal desafío en esta materia es que el precio de las viviendas respecto al ingreso de los hogares ha crecido más. Esto, en la práctica, hace más difícil reunir los recursos para el pie y, por supuesto, el financiamiento de la vivienda en general. Se requieren medidas estructurales que permitan aumentar la oferta habitacional, agilizar los permisos, impulsar la inversión. Es que entre enero y marzo de este año se han otorgado casi 11.000 créditos, una caída de casi 38% si es que se compara con el mismo periodo del 2025, según las estadísticas que maneja la Comisión para el Mercado Financiero. Por otro lado, la tasa de interés para la compra de viviendas ha ido a la baja, pero eso no se ha traducido en mayores operaciones relacionadas. La débil actividad económica y la incertidumbre que han enfrentado los hogares han influido en la postergación de decisiones de compra. Sin embargo, este mismo fenómeno ha contribuido a mantener una oferta importante de viviendas en el mercado, generando condiciones muy favorables. La tasa de interés hipotecaria llegó a niveles que no se veían desde noviembre del 2021, promediando 3,96% en mayo de este año, según las cifras del Banco Central, niveles que se mantendrían durante este 2026. La tendencia es a la baja, sin embargo hay que tomar en cuenta de que el margen es estrecho. Ya estamos dentro de niveles prepandemia y no se ve que haya mucho espacio para poder seguir bajando después de esto. La tasa de interés no es el único factor determinante a la hora de recuperar el mercado inmobiliario en nuestro país, ya que principalmente también depende de otros elementos que tienen que ver con las restricciones de crédito, por ejemplo, que es un tema que todavía no está resuelto. A las condiciones restrictivas de crédito se suma la débil actividad económica, altos niveles de desempleo y la poca capacidad de pago de las personas. En el corto plazo, el subsidio a la tasa y el FOGAES han sido una ayuda importante para entregar dinamismo al sector, pero la espera por el proyecto que suspendería el IVA por 12 meses a las viviendas nuevas causa expectación y también es un factor de baja en las ventas. Casi 3 meses atrás se anunció que se iba a
suspender el pago del IVA a las viviendas, y eso probablemente motivó a muchas personas a postergar las compras, ya que también es un tema y que influyó naturalmente en la baja del dinamismo en la compra de vivienda. No considera los créditos hipotecarios que fueron apoyados a través de los programas FOGAES, principalmente por el subsidio a la tasa hipotecaria, dado que esos créditos se reportan en una estadística distinta. Ahora bien, si juntamos los créditos que no fueron apoyados por el FOGAES más los créditos que se otorgaron con apoyo del FOGAES, la situación es distinta. Hay que recordar que el subsidio al dividendo abarca solo a viviendas por debajo de las 4.000 UF, por lo que hay menos alternativas para las que se encuentran sobre ese valor. En un sector donde todavía existen más de 100.000 viviendas nuevas en stock que no se han podido vender desde la pandemia. Con más de 50.000 visitantes, la participación de 36 países y unos 900 millones de dólares en negocios concretados, Exponor cerró su versión 2026, confirmando su estatus como una de las ferias de minería y tecnología más grandes del mundo. Vamos a revisar los detalles en la nota de Federico Molina. Cuatro días en que Antofagasta se volvió el epicentro de la minería mundial. Con más de 50.000 asistentes y cerca de 1.300 stands, Exponor cerró con éxito su versión 2026. No solo en cuestiones de negocio, sino también en su aporte al debate público, contando en su inauguración con el presidente Kast y varios de sus ministros. Los invito a que creamos en Chile. Como dice nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que le copiamos a otro país. Choose Chile. El gobierno está dando un respaldo enorme a la minería. Creemos que con la minería vamos a lograr desarrollo y vamos a poder transformarle la vida a los chilenos. Y en los números también reflejan el éxito del encuentro, en donde se calcula que se cerraron negocios por 900 millones de dólares. Eventos como este, donde tenemos a 36 países, más la Unión Europea, son una demostración clara y concreta de cómo el mundo nos está viendo en esta perspectiva. Por lo tanto, es clave poder desarrollar eventos de esta naturaleza, sobre todo en el corazón de la producción minera de litio chilena, son fundamentales para el posicionamiento de nuestro país en el mundo. Instancia que también contó con 36 países dentro de sus pabellones. Hay unas 250 compañías europeas que ya están presentes en el sector minero chileno y muchas de ellas aportan tecnologías limpias, maquinaria de última generación, o sea, realmente ayudan tanto a la eficacia como a la sostenibilidad del sector. Y nos gustaría elevar ese perfil y, hacer más alianzas con Chile. Charlas, ruedas de negocio y exposición de soluciones sustentables para la minería del futuro. El apoyo de empresas colaboradoras, nuevas tecnologías. Entonces, estar acá significa abrir nuestra operación y nuestro proyecto al ecosistema para poder trabajar juntos en este litio de mayor calidad y más sustentable, muchísimo más tecnológico. Exponor 2026, que cierra sus puertas y se prepara para su próxima edición en 2028. Con distintos desafíos, pero con un único objetivo: seguir siendo uno de los polos de encuentro de la industria minera más grandes del mundo. El estigma y desinformación siguen siendo los principales obstáculos para prevenir el virus del papiloma humano. Para romper esta barrera surge Hablemos Claro del VPH, una campaña de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, en colaboración con MSD. Los detalles en el siguiente reporte. Pasado 20 de marzo y se firmaba el plan de alerta oncológica. Muchas personas que están esperando para saber si tienen o no tienen un cáncer, para iniciar su tratamiento del cáncer, para rehabilitarse de su cáncer o para hacer un seguimiento de su cáncer. Listas de espera que ascienden a cerca de 35.000 pacientes entre GES y no GES. Cánceres de todo tipo y con distintos orígenes, entre ellos el virus del papiloma humano o VPH. El virus papiloma es el quien origina el cáncer del cuello del útero. Y lamentablemente en Chile, 2 mujeres mueren al día por el cáncer cérvico-uterino.
Una amenaza que es transversal. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 90% de las personas se infectarán con VPH en algún momento de su vida. El papiloma humano es un virus súper frecuente. Uno sabe que se contagia a las personas siendo muy jóvenes cuando se inicia actividad sexual, y lo importante es que es cualquier tipo de actividad sexual, no solamente la típica actividad sexual como penetrativa, sino que cualquier tipo de contacto sexual, la persona está en riesgo de contagiarse virus papiloma humano. Pero a pesar de la evidencia y su prevalencia en la población, existen dudas sobre sus consecuencias. ¿Por transmisiones sexuales? Sí, eso es lo que he escuchado de eso. No, la verdad que no, nada más que eso. Que es un virus que uno le transmite a la mujer, creo, o algo así. Y que eso es lo que produce el cáncer de útero. También, claro, no tenía idea que específicamente, yo pensé que era una cuestión que salía de la mujer y listo, pero también es algo de transmisión sexual, y ahora lo acabo de corroborar con ustedes. Cáncer cervicouterino, orofaringeo y otros más son provocados por este agente infeccioso, que en la mayoría de los casos no provoca síntomas, por lo que la principal estrategia en su contra es la prevención. Nosotros sabemos que actualmente en nuestro país fallecen al día 2 mujeres por cáncer cervicuterino, y eso en realidad es algo que es doloroso. El poder pensar en que esas vidas serían potencialmente salvables con acciones tan fáciles como el tamizaje, que es hacerse los exámenes, acudir a control, el vacunarse, es demasiado importante. Si bien este es un cáncer que afecta principalmente a las mujeres, los hombres y todas las personas que conforman la familia estemos preocupados por la salud de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Si yo no pregunto, voy a quedar en la oscuridad. Tengo que averiguar y consultar si se han hecho los controles. Conciencia de su existencia y chequeos periódicos es parte de las acciones que se pueden tomar para evitar el peor de los desenlaces. Frente a una alerta por cáncer que hoy se mantiene vigente en Chile y que, según los datos del Ministerio de Salud, representa el 26% de las causas de fallecimiento a nivel nacional. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump dijo que la guerra con Irán ha terminado. Fue bien enfático en esto, lo dijo en una llamada telefónica con un candidato a senador. Sin embargo, esto no está tan claro, dado que el régimen iraní ni siquiera ha confirmado que haya un acuerdo o un marco de entendimiento con Estados Unidos. Donald Trump asegura entonces que ya están próximos a firmar un marco conceptual y que esto lo podrían hacer incluso durante el fin de semana en Europa. Pero reiteramos, desde Irán aseguran entonces que no hay nada concreto, no hay todavía una decisión final. Esto ocurre después de 2 días de ataques consecutivos entre ambos países y después de que Donald Trump decidiera cancelar los bombardeos que tenía programados para esta noche. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre esta guerra con Irán. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. That the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. En los últimos meses ha dicho 38 veces Donald Trump que un acuerdo está a la vuelta de la esquina. Por eso no es tan fácil creer que esta vez efectivamente haya un acuerdo con Irán. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Reino Unido, porque finalmente 2 noches de disturbios se vivieron específicamente en Irlanda del Norte. Esto a raíz de manifestaciones convocadas en contra de los migrantes. ¿Qué fue lo que pasó y a raíz de qué son estas protestas? Laura Soto nos explica. This violent behaviour by a thuggish minority will not be tolerated. Ethnic minority people at the moment are living in fear. We're getting a lot of calls at the moment. The levels of distress are very, very high. Personas como Kashifa Akram son las que viven de cerca la ola de violencia contra los inmigrantes y minorías étnicas que por estos días afecta a Irlanda del Norte. Akram nació en dicho territorio británico y afirma que en los 44 años que lleva viviendo ahí,
nunca había visto una situación tan grave como esta. Hemos recibido mucho apoyo de la comunidad local y quienes están difundiendo el odio en este momento son una minoría. Son muy pocos, pero sin duda han causado conmoción en toda la comunidad. Las comunidades están hartas de este tipo de intimidación que se ha estado produciendo en Belfast durante años. Este estallido de disturbios se produce tras el brutal ataque con cuchillo contra un hombre de 44 años el día lunes. El sospechoso es Hadi Al-Odid, un ciudadano sudanés de 30 años con estatus de refugiado. Ese detalle fue la chispa que avivó la violencia por parte de grupos de extrema derecha y antiinmigrantes. 16 personas fueron arrestadas el miércoles durante la segunda noche de protestas. Los manifestantes hicieron barricadas y atacaron con ladrillos y adoquines a las fuerzas de seguridad. Según la policía, 12 agentes resultaron heridos. Mi claro mensaje a quienes han participado en actos de violencia y están pensando en salir a las calles: las consecuencias son graves, los llevaremos ante la justicia. Permítanme ser claro, la protesta pacífica es posible, forma parte de una sociedad democrática. Lo que vimos no se parece en nada a eso. Lo ocurrido el miércoles no se compara, eso sí, a la magnitud del caos que se vivió el día anterior, en la primera jornada de disturbios. Encapuchados quemaron vehículos particulares y del transporte público y, lo que es peor aún, prendieron fuego a viviendas de inmigrantes. Según las autoridades, 27 personas quedaron sin hogar. Después de los disturbios, creo que le prendieron fuego a la casa de mi vecino, así que mi puerta principal se incendió un poco y tuvimos que patearla para detener el fuego. Fue aterrador. Estaba en casa con mi perro, así que tuve que escapar por la puerta trasera. Las direcciones de las propiedades afectadas habían sido filtradas en redes sociales. Según reporta The Guardian, la policía norirlandesa fue advertida hace meses sobre la difusión de esta llamada lista negra por parte de activistas anti-inmigración. Afortunadamente, anoche se registraron menos disturbios en Irlanda del Norte. Espero que esto signifique que la gente está reflexionando sobre las escenas verdaderamente impactantes que vimos el martes por la noche, en las que se quemaban casas con sus habitantes dentro solo por el color de su piel. No hay justificación para eso. Afortunadamente, la noche de este jueves transcurrió con mayor tranquilidad. Hubo protestas puntuales que terminaron sin incidentes. El número de agentes en las calles fue reforzado con la presencia de policías de otras partes de Reino Unido. Sin embargo, el miedo continúa entre los residentes extranjeros y las minorías étnicas. Seguimos ahora en Perú. Estamos siguiendo de cerca el conteo de votos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y si ayer estaba liderando Roberto Sánchez estos votos, ahora es Keiko Fujimori la que está a la cabeza. Sin embargo, solo 1000 votos separan a ambos candidatos. Y todavía quedan las actas observadas que deben pasar por un tribunal electoral. Es por eso que este proceso está tomando varios días y probablemente va a seguir tomando más días. De todas maneras, Keiko Fujimori se le vio contenta después de pasar entonces a liderar el conteo de votos e incluso sus adherentes decían: Keiko ya es presidenta. Escuchamos lo que dijo hoy la candidata de Fuerza Popular. Sobre las nulidades e impugnaciones que estarían planteando Juntos por el Perú, lo primero que quisiera señalar es que nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo. Estamos atentos entonces a lo que ocurre en Perú. Yo me despido, pero vuelve Mónica Rincón. Le agradecemos obviamente a Alicia Contreras toda la información internacional y les tenemos para ustedes una gran información. Esta noche en CNN Chile a las 23:30 se estrena el podcast Magnífica Humanitas de nuestra compañera Matilde Burgos. Junto al exministro Enrique Correa van a analizar la reciente encíclica papal de León XIV y los desafíos que plantea para el mundo contemporáneo. Una conversación imperdible esta noche por CNN Chile. Veamos un pequeño adelanto. Interpela a creyentes y no creyentes en primer lugar por la factura del texto. Es una factura muy moderna, naturalmente porque es una encíclica con las alusiones religiosas que corresponden, pero que no llenan las páginas. No. Las páginas lo que hacen básicamente es describir el mundo que se nos viene con la inteligencia artificial y el mundo que tenemos antes de la inteligencia artificial incluso. Es decir, habla
con un lenguaje, probablemente esto no sea lo que más le puede gustar a un sacerdote, más mundano, para tener eco en el mundo secular. Una conversación imperdible entonces con Matilde Burgos y Enrique Correa. Nos despedimos, pero nos reencontramos de inmediato en Aquí se debate, un panel femenino, pero es que de lujo, para conversar, analizar y debatir la actualidad con pasión y con razón también. Y luego, última mirada. Jueves 11 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.